Bienvenidos a nuestro programa de fe. Esto es Palabra de Fe. Bienvenido ahora a todo aquel que está escuchando el programa. Vamos a darle también la bienvenida a Gustavo. Hola Gustavo, ¿cómo estás? Bien, pastor, bendecido y victorioso. Y bueno, hoy acá en este programa, Amén. digamos, justo pasaba por la radio y bueno, ¿qué No, vamos a hacer? no fue una casualidad, fue una causalidad, ¿no, Gustavo? Y sí, creo que el Señor me trajo. Amén. Por algo se da, ¿no? Así es. Bueno, hoy me está acompañando Gustavo aquí. Bueno, a ver, vamos a pasar los medios, ¿sí? Antes de empezar. Medios para comunicarte por mensaje de texto al 093 36 46 85. 093 36 46 85. Por WhatsApp, manda texto al 093 36 46 85. Seguido de tu nombre y pedido de oración. Estamos transmitiendo en vivo por Facebook. Búscanos por Ministerio Luis Miravalles. Muy bien, buscanos allí por Ministerio Luis Miravalles. Tú tenés en Facebook cada programa allí en el muro. Podés también encontrar allí las enseñanzas, ¿sí? Esas enseñanzas del pastor Kenneth Copeland que te van a llevar de victoria en victoria. Sí, tu fe va a ir de fe en fe. También podés escuchar este programa en la noche a las 22 horas. Mañana a las 6 de la mañana y a las 12 del mediodía en nuestra dirección www.radiopalabradefe.com. Esa es la dirección de la radio Palabra de Fe. Allí podés volver a escuchar el programa, atender realmente la palabra. Hoy allí donde estés, tomá la Biblia, ¿sí? Un cuadernito, lápiz, porque vamos a soltar una palabra poderosa el día de hoy. Esa palabra que va a cambiar tu vida. Marcos en el capítulo 11. Marcos en el capítulo 11. Vamos a estar hoy enseñando acerca de fe, ¿sí? Hoy vamos a enseñar acerca de fe. Pues la fe, ¿sí? Esta fe de Dios que está en ti, el Señor Jesús soltó algunas palabras y enseñó acerca del movimiento de la fe. Jesús enseña fe, ¿sí? En este pasaje, pues Marcos capítulo 11, por excelencia es un capítulo de fe, ¿sí? Vas a ver allí en el capítulo 11 de Marcos, cuando el Señor suelta unas palabras allí a un árbol, a una higuera. Esto sucedió realmente allí en el contexto de que esa higuera tenía muchas hojas, pero no había fruto en ella, ¿sí? Y el Señor suelta unas palabras a ese árbol y ese árbol se seca, ¿sí? Lo vas a encontrar allí en el capítulo 11 de Marcos. En consecuencia a todo esto, en el verso 22, dice Jesús lo siguiente: tengan fe en Dios. En consecuencia, lo que sucedió con esa higuera. Pues en el verso 20 dice lo siguiente, que pasando por la mañana vieron la higuera que se había secado. Ellos venían de una aldea y Pedro, acordándose de lo que sucedió, dijo: mira, la higuera que maldijiste se secó. Y el verso 22, el que recién leí, respondiendo Jesús les dijo: tengan fe en Dios. Verso 23, y aquí está: si tengan el tipo de fe de Dios. Una traducción literal, ¿sí?, de esta escritura, ¿sí?, la traducción Peshita, está traducido desde el hebreo, y dice lo siguiente: tengan la fe de Dios. Bueno, aquí Jesús dice: ustedes tengan este tipo de fe. Ahora, Jesús, ¿por qué dijo esto? Tengan ustedes este tipo de fe. ¿Con qué objeto, con qué objetivo realmente Jesús quiere que tú tengas la fe de Dios? Bueno, Juan, allí lo puedes ver en el capítulo 14, Jesús hablando acerca, ¿sí?, de la obra, dijo: las obras
que yo hago, ustedes las harán, ¿sí? Y aún mayores obras harán. Véalo, ¿sí? Tened fe en Dios. Y aquí comienza realmente la enseñanza. Porque de cierto os digo que cualquiera, y esto es cualquiera, ¿sí? Cualquiera es cualquiera. Yo soy un cualquiera, ¿sí? Cualquiera. Que dijere, y aquí hay algo poderoso, ¿sí? La fe se desata cuando nosotros decimos. Comienza en el corazón, pero se desata cuando nosotros los decimos. La sustancia espiritual, ¿sí? Esa sustancia de fe, es en tu espíritu, comienza en tu espíritu, ¿sí? Pero se desata cuando tú dices. Vaya conmigo a Marcos en el capítulo 4, también un poquito más atrás. Y usted va a ver allí, ¿sí? una circunstancia, algo sucedió allí con Jesús y sus discípulos, ¿sí? Ellos pasan al otro lado, ¿sí? Los discípulos estaban a un lado allí en el lago, ¿sí? Y pasan al otro lado, ¿sí? Esto allí en el lago Galilea. Y dice, cuando llegó la noche, Jesús dijo, pasemos al otro lado. Ellos pasan. Y despidiendo a la multitud, dice que le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaban. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza, y les dijo, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Wow, esto es una pregunta, ¿no? ¿Cómo es que no tenés fe? Pareciera que Jesús le dice, esto es simple, ¿verdad? Esto es la cosa más simple que hay. ¿Cómo? ¿No tienen fe? Bueno, porque la fe que se desata cuando dices, ¿sí? Cuando tú lo dices, mueve el mundo natural. Desata el poder de la fe en el mundo natural. La fe se concibe en el espíritu, ¿sí? Pero se desata cuando dices. Vamos a verlo en el contexto del nuevo nacimiento. Romanos en el capítulo 10. Pues este es el proceso, ¿sí? De la fe. Romanos en el capítulo 10, verso 9, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree. Y esta palabra corazón es espíritu, ¿verdad? En tu espíritu, en tu corazón, ¿sí? En tu interior, con el corazón, no con este órgano natural, ¿sí? Que bombea sangre. No, está hablando de tu espíritu. Tú eres un espíritu, ¿sí? Con tu ser, ¿sí? Se cree. Pero acá hay algo poderoso. Esta palabra pero quiere decir, bueno, pero esto sin lo anterior no funciona, ¿verdad? Pero con la boca se confiesa para salvación. Aquí está el proceso, ¿sí? Tú creíste en tu espíritu, confesaste con tu boca y vino la salvación. ¿Qué es la salvación? Bueno, la salvación
es no solamente ir a la gloria cuando tú partas de este mundo, ¿sí? De esta tierra, tú partas a la gloria eterna, ¿sí? A la salvación, a la vida eterna, ¿sí? No, no, es un poco más amplio esto. Esta palabra salvación, aquí en el contexto del original, es sacarte a un lugar espacioso, ¿sí? Es sacarte de la esclavitud, es llevarte de la enfermedad a la sanidad, es llevarte de la pobreza a la prosperidad, es sacarte de la estrechez a la abundancia, ¿sí? Eso es la salvación, pero debes confesarlo con la boca. Jesús decía en su ministerio, ¿no verdad? A mí me llama mucho la atención esto, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo ustedes no tienen fe? Lo dijo con una palabra, ¿cómo no tenéis fe? ¿No verdad? Como si fuera tan fácil, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, tú eres el Hijo de Dios, Jesús. Yo me pongo en ese lugar, allí en los zapatos de aquellos discípulos. Creo que sería esa mi pregunta, ¿no verdad? Mi respuesta, Sí. perdón, ¿verdad? ¿No verdad? No, no, sí. Claro, tú eres el Hijo de Dios. Tú puedes porque eres Jesús. Tú lo puedes hacer porque, bueno, porque eres Dios encarnado. ¿Cómo yo puedo hacer esto? Pero acá él hace una pregunta, realmente es algo retórico, ¿no? ¿Cómo no tenéis fe? ¡Wow! Pero entonces, ¿cómo es Jesús? ¿Cómo es Jesús? Entonces, Jesús te habla hoy a ti y a mí, los que estamos escuchando aquí atentamente este programa, ¿no verdad, Gustavo? Todos los que estamos aquí, el Señor nos está hablando ahora. Está hablando. ¿Sí? Amén. Amén, amén. Tengan este tipo de fe. Y comienza a explicar paso a paso cómo funciona la fe. Porque de cierto os digo, Marcos 11, 23, porque de cierto os digo que cualquiera, bueno, a mí me está hablando, hermano, cualquiera, pastor, porque usted es pastor, porque usted es pastor, y bueno, y el hermano, yo le pido oración porque Dios lo usa, es profeta, y el apóstol, el apóstol, es tremenda la unción que se desata cuando el apóstol predica. ¡Wow! ¡Qué tremendo! No, 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 no. Escuche. Jesús dijo, ¿cómo no tienen fe para hacer esto? Como si fuera algo natural. Él no dijo, no, 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 escuchen una cosa. ¿Saben algo? No lo hagan porque yo soy el Hijo de Dios. Ustedes simplemente son mis discípulos. Yo lo puedo hacer, ¿sí? No lo vayan a hacer. No, 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 no. Jesús dijo, escuchen, tengan este tipo de fe. Porque de cierto te digo que cualquiera, tú, yo, cualquiera, wow, cualquiera, que le dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Amén. Pero no es decir una y mil veces, tal vez, lo mismo. No, no. Decir una vez, decir, pero con fe. He visto oraciones muy fingidas y largas, ¿sí? Acerca de muchas cosas, por supuesto, por muchas áreas. Pero veamos cómo Jesús lo hacía. ¿De qué manera Jesús soltaba fe? Sin dudar. Ahora, si yo te digo una vez algo, ¿verdad? Y te digo, Gustavo, dame esa lapicera.
¿sí? No tengo la lapicera, y te digo 1, 2 y 3 veces, ¿sí? ¿Pensaría Gustavo es sordo? ¿No me está escuchando? ¿Mm? Pero si yo sé que tú escuchas, ¿sí? No te, dame la lapicera, Gustavo. Gracias. Ya está. Es una vez. Dámela, la tengo. ¿Por qué? Yo sé que él escucha. ¿Mm? Jesús soltó una palabra. Había allí un hombre, ¿sí? Y Jesús dijo estas palabras. Yo sé que siempre me escuchas, pero lo hago, ¿sí? Lo hago para que ellos vean esto, ¿sí? Para testimonio de ellos, ¿sí? Y dijo él solamente unas palabras: Lázaro, ven fuera, ¿sí? Y Lázaro vino hacia él. Este muerto resucitó, ¿sí? Jesús dijo a esa tormenta: calla, enmudece, ¿sí? Jesús le dijo a ese demonio que estaba en ese muchacho, ¿sí? Totalmente atormentado, ¿sí? Calla y sal de él, ¿sí? Y yo veo que muchas personas le gritan a los demonios y hacen unos aspavientos tremendos de la fe, cuando en realidad, hermano, los demonios no son sordos y Dios menos lo es, ¿sí? Está en la fe que tú sueltas, en la fe, y ese tipo de fe que le dice a esa enfermedad: sécate, sé sano. Amén. Amén. Sé sano en el nombre de Jesús. Jesús te habla hoy y te dice lo siguiente: tengan este tipo de fe, pues este tipo de fe es la que mueve montañas. Este tipo de fe es la que cosas suceden cuando tú escuchas a Dios y habla Dios a través de ti. Estas cosas suceden cuando tú crees realmente a la palabra de Dios. ¿Sí? Tú crees. Hay señales que te van a seguir a ti. ¿Mm? Pero es por ti. Es porque tú hablas. No, es por la fe que habla a través de ti. ¿Mm? Es por el poder de Dios que se desata a través de ti. Es por esas palabras que tú escuchas de Dios y hablas y las cosas suceden. Juan 14. Juan 14. Juan aquí hablando, perdón, Jesús hablando, dice así, verso 10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí, Él hace la obra. ¡Wow! Verso 11. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por mis propias obras. Son evidentes. ¿Sí? Evidentes. Y el verso 12, Gustavo, ¿qué dice? De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él hará también, Él y las hará aún también. mayor hará, porque yo voy al Padre. Amén. ¿Escuchaste? ¿Escuchaste? El que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y en otras palabras, sí, pagué el precio por los pecados, fui al Padre, traje conmigo todos los dones, entraron en ti, para que el Espíritu Santo, a través de ese poder que fluye de ti, haga la obra. Gloria a Dios. Tremendo, hermano. La fe
se desata cuando tú crees y cuando tú hablas. Jesús hablaba lo que escuchaba del Padre. Si tú hablas lo que escuchas por el poder del Espíritu Santo de Jesús. Y las palabras que no son naturales, son espirituales, salen de tu boca, ¿sí? Y comienza a efectuar esa obra que Jesús hizo. El poder de Dios se desata a través de tu boca. Si tienes una enfermedad ahora allí donde estés, tócate ese lugar. Pon una mano en ese lugar allí donde estés. Ahora, vamos a orar en el nombre de Jesús. Ahora en el nombre de Jesús. Sé sano ahora. Sé sana en el nombre de Jesús. Dile ahora mismo a esa enfermedad, desarráigate ya en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús allí. En el nombre de Jesús, ahí hay una enfermedad, hay un dolor en la cabeza que te llega hacia la parte de atrás. Ahora es un hombre. En el nombre de Jesús, ahora sé sano en el nombre de Jesús. Ahora sé sano. Dile a esa enfermedad, soy libre de la enfermedad. Vete, enfermedad, ahora mismo en el nombre de Jesús. Dile a esa enfermedad que se desarraiga y se desarraigará en el nombre de Jesús. Dile, 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 dile. ¿Recuerdan cuando allí en Lucas, en el capítulo 4, Lucas en el capítulo 4, Jesús entra en la casa de Pedro? En el verso 38. Y la suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre. ¿Reprendió a la fiebre? ¿Le habló a la fiebre? La fiebre escuchó. La fiebre escuchó. Wow, la fiebre escucha. Como escucha la tempestad, como escuchó el viento, como escuchó ese árbol, como escucha ese monte. La fe tiene poder porque son las palabras de Dios a través de tu boca por el Espíritu Santo que hacen la obra. Es Dios que le habla a quien creó. Él creó la tormenta. Es Dios que le está hablando a la tormenta, la cual Dios creó el viento y Dios creó el mar. Es Dios que habla. Y cuando Dios habla, el mar enmudece, ¿sí? Se hace bonanza. Cuando Dios habla, quien creó el cuerpo de esta mujer, la enfermedad tiene que irse, porque es Dios que está hablando. Cuando Dios habla a un árbol, el árbol obedece porque Dios creó a ese árbol. El Padre que mora en mí, Él hace la obra. Y escuchá, tú y yo, mayores obras harán, porque yo voy al Padre. Aleluya, gloria a Dios. Ahora comenzá a tener fe sobre aquella circunstancia, sobre aquella enfermedad, sobre aquello que está allí, no sé, tal vez la escasez. Comenzá a soltar la fe. Dile a esa enfermedad, dile a esa circunstancia, dile ahora a esa necesidad, desarráigate, vete ahora enfermedad, vete ahora pobreza, en el nombre de Jesús. Yo desato fe, yo creo que recibo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Te bendigo en el nombre de Jesús. Y bueno, vamos por los medios y volvemos para cerrar. Medios para comunicarte por mensaje de texto al 093 36 46 85. 093 36 46 85. Por WhatsApp, manda texto al 093
36 46 85, seguido de tu nombre y pedido de oración. Estamos transmitiendo en vivo por Facebook. Búscanos por Ministerio Luis Miravalles. Muy bien, estamos en vivo por medio del Facebook. Nos escribe Ruth de Peña desde El Salvador. Dice, qué bendición. Bueno, un saludo grande para ti, Ruth. Bendecimos tu vida y bendecimos El Salvador en el nombre de Jesús. Aleluya. Bueno, si te querés comunicar conmigo y bueno, pedir oración o que te tenga también en nuestro libro de oración, lo podés hacer a través del WhatsApp al número más 598 9336 4685, más 598 9336 4685. Lo podés hacer también por Messenger, por texto al 093364685. Acá realmente podés hacerlo por mensaje de texto, ¿sí? Si querés sembrar en nuestro ministerio desde el exterior, lo podés hacer por Western Union, bueno, escribiéndonos vía WhatsApp o Messenger y te vamos a informar cómo hacerlo. Para sembrar aquí lo podés hacer en nuestra cuenta HabitatNet, mencionando el nombre de nuestro programa Palabra de Fe o al número 4196. Importante realmente, enviámonos tu nombre para estar orando y bendecir tu siembra. Recordá que este domingo nos reunimos en la calle Uruguay 1377, Uruguay 1377, entre Ejido y Barbato a las 9:30 de la mañana, el domingo. Este sábado vamos a estar en Las Piedras, ¿sí? En Las Piedras, allí en la casa de la hermana Carmen, en Carlos Reiles 168, casi Brasil, entre municipio y Brasil. A los que están allá en Las Piedras, ¿sí? En Carlos Reiles 168, entre Brasil y municipio. Allí nos vamos a reunir el sábado 18:30, ¿sí? Allí en la iglesia que está en la casa de la hermana Carmen. Les bendigo en el nombre de Jesús. Y nos vamos, pero sin antes decirles, Dios te ama, nosotros te amamos y Jesús es el Señor. Chao, chao. Medios para comunicarte por mensaje de texto al 093 36 46 85. 093